Judas 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando todos pasamos por la escuela en algún momento, no sé ahora, pero en ese entonces, cuando yo estudié, se nos enseñaba una cancioncita en primero, la primaria, y hablaba de los animalitos que nacen, crecen y mueren. Los caballitos van trotando, crecen, nacen, crecen y mueren. Y algo así era de esa cancioncita, mostrándonos el orden de la naturaleza, una ley natural, que lo que nace, crece. Las plantas nacen y crecen, los animalitos nacen, crecen, y aún las personas nacen, y lo natural es que crezcan, a menos que haya alguna enfermedad en su sistema, no recuerdo cómo se llama, inmunológico, no sé, que no permite que ciertos bebés crezcan. Pero cuando algo no crece, cuando alguien no crece, eso no es normal, hay un problema allí. A menos que pensemos que aquella película de Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button, sea una realidad. Para los que han visto la película, se trata de un hombre que nace siendo un anciano de 81 años, nace siendo anciano y se comienza a rejuvenecer. En el transcurso de la película, él se va rejuveneciendo, y ya cuando a lo último está muy joven y comienza a convertirse en un niño. Y al final de la película es muy triste porque él muere siendo un bebé recién nacido, ¿cierto? Todo lo contrario a la realidad. Lamentablemente en la vida cristiana a veces o tenemos una enfermedad, o puede que muchos cristianos tengan una enfermedad donde no hay crecimiento, pero no es lo normal. Cuando un creyente no crece, hay un problema. Así como cuando un bebé llega a 1 mes, 2 meses, 3 meses y es del mismo tamaño del cual nació, hay un problema allí. Hay una falta de crecimiento, de desarrollo. Pero más triste aún es que en vez de crecer, menguemos. Menguemos en el sentido de que disminuyamos en nuestra vida espiritual. Creyentes que hace unos años atrás eran activos en la obra, en la lectura de la palabra, en la oración, eran activos en la obra del Señor, memorizaban las Escrituras, en vez de aumentar en ese proceso de crecimiento, hay una disminución. Y parece el hombre de la película, que en vez de crecer, se va convirtiendo en un niño, y no es lo normal. Es el mundo del revés. Lo normal es que haya crecimiento, no solo en lo físico, sino que según las Escrituras, también en lo espiritual. Y Judas nos va a hablar acerca de esto en estos 2 versículos, después de describir la terrible condición de los falsos maestros. Luego nos habla a nosotros y nos dice: pero vosotros, amados. Esto es para los creyentes. Amados es una expresión que en las Escrituras se usa para llamar a los creyentes, como Pablo allí en Corintios, en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados. Usted puede examinar las epístolas y va a encontrar mucho esta expresión, amados. Amados por Dios, amados por Cristo. Ahí al principio de
de la carta, en el versículo 3 comienza diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de vuestra común salvación. La salvación es algo común entre Judas y los hermanos que reciben esta carta, que al parecer era una carta circular, es decir, que era leída en diferentes iglesias, especialmente, dicen algunos, en Jerusalén, pero luego de ahí a diferentes otras iglesias. Los llama amados, y en el versículo 20 nuevamente dice: amados. Pero vosotros, amados. ¿Y qué dice de los amados? Dice que deben edificarse, dice edificándoos sobre vuestra santísima fe. Habla de una edificación, de edificar sobre algo. Ese algo es la fe. Y no dice solamente la fe, sino vuestra santísima fe. La expresión santísima allí es para referirse a una fe pura, a una fe sin mancha, a una fe sin culpa. Esa fe, pistis en el griego, está haciendo referencia aquí a una creencia, a una religión. Se traduce en algunos lugares como religión, y está hablando de la convicción del creyente. En otras palabras, vuestra santísima fe aquí sería nuestra convicción, nuestra creencia en Cristo, en el Evangelio. Esa convicción, esa base de vuestra fe, la base de vuestra fe, que es Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, lo que creemos, lo que seguimos. Como dice allí en el versículo 3 de la misma carta, Judas está animando a los hermanos y dice que ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Una fe dada una vez a los santos. No está hablando de eso que hay en el creyente, de esa confianza en que Dios va a hacer algo, en que Dios va a proveer. También se usa la expresión fe para esa confianza en que Dios hará, en esa esperanza en lo que Él va a hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Por fe creemos que Dios hizo el universo, etc. En este caso, la santísima fe, del que habla el versículo 20, o esa fe por la cual debemos pelear, podríamos decirlo, es la fe cristiana. La convicción de lo que creemos como cristianos. Y dice que y ahorita vamos a hablar un poco de esto que tiene mucho que ver con la vida cristiana, pero entonces dice que sobre esa fe nosotros debemos edificar, y allí hay un imperativo, versículo 20, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ese edificándoos aparece allí como un imperativo, y implica que es algo que nosotros debemos hacer. Y edificar allí es una expresión que aparece mucho en las Escrituras, haciendo referencia a una edificación, a un edificio, a una casa, pero que Pablo y Pedro en algunos casos usa esa expresión de edificar con el fin de enseñar que debemos crecer. O sea, cuando vamos a hacer una edificación, ponemos una base, ponemos un fundamento, y sobre ese fundamento edificamos. Las Escrituras nos hablan que nuestra fe ya tiene un fundamento, y sobre ese fundamento nosotros debemos edificar. La idea es crecer. Esa palabra edificándoos que aparece allí, edificándoos, se traduce en muchas otras partes como edificar o
sobre edificar, o edificar sobre también, o construir encima. Literalmente eso significa esa palabra edificar, que se traduce aquí edificándoos. Es decir, edificar sobre, que las dos palabras unidas se traducen como sobre edificar. Sobre edificar. ¿Y cómo edificar? Porque tal vez implica crecimiento, como dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo debemos nosotros los creyentes edificar? Como vamos a ver en un momento, tenemos un fundamento puesto por Cristo y los apóstoles, y que es nuestra tarea de edificar. La pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? Según las Escrituras, allí en Hechos, capítulo 20, versículo 32, Hechos 20:32, dice lo siguiente. El apóstol Pablo hablando allí dice, versículo 32, estoy en el libro que no es, libro de Hechos 20:32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahí está nuestra palabra, la palabra de su gracia, es decir, las Escrituras. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. Tiene poder para edificar sobre. Y suena como paradójico. Si la base son las Escrituras, si la base es la palabra de Cristo y la palabra de los apóstoles, y aquí dice que esa palabra tiene poder para edificar sobre. Es tan poderosa la palabra de Dios que el texto es llamativo. Dice, los encomiendo a Dios y a la palabra. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra que tiene poder para sobreedificar. Esto significa, hermanos, que nosotros edificamos sobre la palabra, sobre el fundamento, con la palabra. Un versículo que nos ayuda en esto es Efesios 2:20. Tal vez usted estaba pensando en este texto, Efesios capítulo 2, versículo 20. Y es la misma expresión allí, esa misma palabra griega que se traduce como edificándoos o sobre edificar, aparece aquí en Efesios 2:20 de la siguiente manera, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, sigue con la metáfora del edificio de edificar, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Edificar entonces es crecer, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y luego añade, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la metáfora de la edificación, esa metáfora del edificio, cuando la expresión edificar, edificándoos o sobreedificar aparece allí, está hablando de crecer, según lo que oímos allí en Efesios. Todo el edificio va ¿qué? Va creciendo. Pero es interesante que el texto dice que nosotros somos edificados y edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dice que la principal piedra, o sea, entre los apóstoles y entre los profetas, que son piedras que forman el fundamento, la base, entre ellos la principal piedra es Cristo. Haciendo referencia allí a lo que Cristo nos dejó
en las Escrituras, en los Evangelios, en lo que Pablo dice de Cristo, en lo que Pedro dice de Cristo, en lo que las Escrituras hablan del Señor Jesucristo, en lo que los apóstoles dicen, en lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento y dijeron en el Nuevo Testamento. Sobre esa base, es decir, sobre las Escrituras, nosotros edificamos. Pero, ¿con qué edificamos? Esa edificación ha de ser con la palabra de Dios, como vimos en Hechos 20:32, que dice que esa palabra tiene poder para sobreedificarnos. También dice 1 Corintios 3:10 que esa edificación ha de ser con cuidado. Con cuidado. Porque muchos se han edificado una doctrina echando mano de materiales fuera de las Escrituras o de las Escrituras, pero no lo han hecho con cuidado y de pronto el edificio puede no quedar muy bien hecho. 1 Corintios 3:10, perdón, 3:10. 1 Corintios 3:10, dice allí el apóstol Pablo hablando a la iglesia, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Allí tenemos nuestra palabra. Cada uno mire cómo sobreedifica, es decir, hay que tener mucho cuidado. Y sí, el apóstol Pablo está hablando allí acerca de que las obras del creyente van a ser pesadas en el tribunal de Cristo y que cada uno recibirá su alabanza de Dios conforme a lo que haya hecho, pero de acuerdo a lo que obramos, o más bien, pongámoslo de esta manera, nosotros obramos, nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, por lo menos a las convicciones que nosotros tenemos. No es un creer intelectual, porque si es un creer solamente intelectual y no hay una convicción, entonces mi vida puede ser muy diferente a lo que yo manifiesto creer, y hay una inconsistencia. Pero si hay una fe arraigada, que es una convicción, que es una creencia, usando allí creencia para referirse a lo que creemos, a ese conjunto de doctrinas que tenemos en las Escrituras y que vamos edificando, pero no con cosas nuevas, sino con la misma palabra. Y luego nuestras obras o nuestra vida o nuestros frutos van a ser de acuerdo a lo que creemos. O como dice Pablo, pues muchas de esas obras se van a quemar porque no fueron hechas con fe, es decir, conforme a la fe, conforme, como diría Pablo allá en los Romanos, conforme a ciencia. Visité a un enfermo, pero no lo hice porque tengo la convicción y la certeza que la Biblia nos enseña que debemos visitar a un enfermo, sino que lo visité para que me vieran o para escalar allí en lo que necesito para agradar a Dios de una manera muy legalista, diríamos así. Eso sería construir con paja, con hojarasca o con madera, y en el tribunal de Cristo eso se va a quemar. O puedo edificar de acuerdo a mi convicción. Visito a un enfermo, visito a un hermano, porque la Escritura dice que la religión verdadera es esta, consiste en visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, porque la Escritura dice que yo debo pastorear, discipular a los hermanos. Entonces, de acuerdo a esa convicción de lo que yo creo, yo voy a orar, no a regañadientes. Cuando hacemos las cosas, no, es que me tocó hacer esa visita porque no hay nadie más quien la haga.
eso es es construir con madera. Ahora bien, volviendo nuevamente, aterrizando nuevamente en Judas, Judas está hablando de edificarnos, edificándoos, dice allí. Mientras los falsos maestros van de mal en peor, y Judas describe allí ampliamente los falsos maestros, él dice a los creyentes: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. En otras palabras, sobre edificados, dice allí, sobre vuestra santísima fe. Como dice Pablo a los Efesios, tenemos un fundamento que es Cristo, la doctrina de Cristo, de los apóstoles y profetas, y sobre ese fundamento nosotros debemos sobreedificar y sobreedificarnos. Hay otros versículos que iba a leer más allí en Corintios, también el versículo 12 del mismo capítulo 3, dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La expresión allí en el 12, edificare, es la misma expresión que se traduce como sobre edificar. Versículo 14 también es la misma expresión. Dice: si permaneciese la obra de cada uno, la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Ahora, esto tal vez tenga que ver con los ministerios de la iglesia en conjunto, pero también es algo que nos habla a cada uno de nosotros en particular. Por ejemplo, el texto de Judas es muy directo, va a nosotros: amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Colosenses 2:7 dice que nosotros debemos sobreedificar en Cristo, y es la misma expresión. Esta cita de Colosenses es muy importante porque es la misma palabra que se traduce como sobreedificar y se traduce en Judas como edificándoos. Dice el versículo 7 del capítulo 2: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El punto entonces, la idea entonces de Judas es que nosotros debemos construir nuestras vidas sobre Cristo, sobre las Escrituras, con las Escrituras. Porque a veces podemos armar nuestra teología, si me permiten la expresión, nuestra doctrina, la podemos armar echando mano de cosas que no son la Escritura. Por ejemplo, hoy día muchos arman su teología, su doctrina, de acuerdo a lo que la ciencia dice. Si la ciencia dice que hay una evolución de millones de años, entonces mi doctrina tengo que armarla, tengo que edificarla teniendo en cuenta que hay una evolución de millones de años. Por ejemplo, otros lamentablemente en la actualidad están construyendo su doctrina, su fe, su teología sobre lo que una cultura progresista dice que es la realidad. Aunque digan que no hay verdad, están metiendo algo como si fuera la verdad absoluta, y sobre esa, o lo que enseña esa cultura, muchos están edificando su fe. Una fe inclusiva que incluye, pone a mujeres en el ministerio reservado para varones, como la predicación, que incluye a personas que se identifican con otro sexo, los incluye en la comunión, en el bautismo, aún en los ministerios. Entonces esa fe, que en realidad no es una santísima fe, es una fe de demonios, como diría, creo que es Santiago el que dice, ellos la están edificando. Y si me permiten hacer la comparación, la están edificando con hojarasca, con madera,
aunque sé que el texto está hablando de algo muy personal, pero están edificando con cosas que no es la palabra de Dios. Otros edifican su teología, su fe con lo que dijo un filósofo en el pasado, con lo que creyó un padre de la iglesia, y como era un padre de la iglesia, eso es inmovible, no se puede mover, no se puede tocar. Para otros su fe está sobre la base de una confesión de fe, sea de Westminster, sea de Londres, sea un sínodo, sea un catecismo, inmovible. Su fe está basada, claro, y la misma confesión dice, no, es que nuestra fe está basada en las escrituras, pero están sobreedificando con lo que otros enseñaron y no se puede tocar. Y si alguien entendió la Biblia o una doctrina diferente a lo que dice una confesión, no podemos cambiar, o a lo que dijo San Agustín, o a lo que dijo Crisóstomo, o cualquiera de los padres de la iglesia. Entonces su fe no está basada esencialmente sobre Cristo, los profetas y los apóstoles, sino que sobreedifican de acuerdo a lo que muchos otros han enseñado, aunque en el fondo entiendan que no es bíblico y que no es correcto. Por eso en la teología histórica, usada por muchos, la base de la interpretación es lo que dijeron otros en el pasado, que de paso nos ayuda mucho. Pero no porque una doctrina sea vieja, es 100% segura o verdadera, como tampoco una doctrina por ser nueva es falsa. Nueva en el sentido de sacada a la luz en un tiempo no muy lejano. Decir que algo es falso por ser nuevo o decir que algo es verdadero por ser viejo es una falacia que no tiene sustento, porque estos falsos maestros existieron también en el pasado. No solo el día de hoy hay falsos maestros, falsos intérpretes. Judas vivió en el primer siglo y ya está advirtiendo a la iglesia de eso. Ahora, ¿sobre qué está basada nuestra fe? ¿Cómo hemos edificado nuestra fe? ¿Cómo nos hemos edificado nosotros espiritualmente? Y yo sé, hermanos, que escuchar predicaciones nos ayuda mucho. A veces no tenemos el tiempo suficiente para estar leyendo, estudiando de otra manera. El escuchar cosas buenas nos ayuda mucho. Pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo para saber a quién escuchamos, porque hoy día hay mucho peligro en los medios de comunicación y buenos hombres de Dios se tiran sus herejías. Hombres reconocidos en el ámbito cristiano creen cosas muy raras. Uno admira a algunos hombres de Dios y resulta que algunos de ellos enseñan que es bíblico bautizar bebés. Uno admira a algunos hombres de Dios y enseñan cosas de verdad muy extrañas porque han ido sobreedificando sobre lo que alguien dijo en el pasado. Y por ser alguien de mucho peso en el pasado, entonces eso queda arraigado como una doctrina verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construimos nuestras convicciones doctrinales? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Y Judas nos recuerda aquí que debemos sobre edificarnos, dice, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe.
por lo que vimos en otros pasajes, ese sobreedificar es con la misma palabra de Dios. Hay una ley en el estudio de hermenéutica, ¿cómo es que se llama? No recuerdo bien, que es que la Biblia interpreta la Biblia. Creo que es la analogía de la fe. Las escrituras, ¿cómo? Ajá. Las escrituras interpretan las escrituras. Claro, hay maestros que nos ayudan, hay diccionarios, hay comentarios que nos ayudan, pero cuidado. Por eso dice Pablo, examinadlo todo y retened lo bueno. Porque cuando escuchamos mucho predicaciones y hermanos, nos vamos inconscientemente formando convicciones ajenas. Y no está mal si son bíblicas. No está mal aprender de alguien, de un libro, de un comentario, si es bíblico. Pero también hay cosas que no son bíblicas que terminamos creyendo. Entonces, edificándoos. Hay un contraste. Los falsos maestros viven por sus pasiones, pero nosotros edificándoos sobre vuestra santísima fe. Edificándoos, la idea es con las escrituras. Luego dice, orando en el Espíritu Santo. La idea aquí es siendo guiados por el Espíritu Santo. Efesios 6:18, Pablo les dice a los hermanos, estoy en Judas, versículo 20. Al final dice orando en el Espíritu. Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego, creo que dice allí, leo, dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten que allí Pablo también dice en oración, en súplica en el Espíritu. Judas también lo dice, orando en el Espíritu Santo. Y hermanos, cuando oramos nosotros podemos irnos a los extremos. Cuando nosotros oramos, sea en público o sea en nuestras oraciones privadas, nos podemos ir a uno o a otro extremo. Un extremo es que nosotros a veces nos podemos volver muy emocionales, muy carnales en nuestras oraciones. Como dice Judas, esos hombres son sensuales. Y no estoy diciendo que por orar emocionalmente un hombre sea un falso profeta, pero es un extremo al cual muchos falsos creyentes caen porque se mueven es por las emociones, no por las escrituras. Entonces un extremo es orar por las emociones y decir, por ejemplo, Señor, yo sé que tú lo vas a sanar, yo sé que tú lo vas a salvar, y aún en la emoción comprometemos a Dios a cosas que tal vez Él no va a hacer. Pero hay otro extremo, y es que en la oración nos podemos volver muy cerebrales, tan demasiados técnicos que a veces nuestras oraciones manifiestan la incredulidad que hay en nosotros. Los dos extremos son peligrosos, porque la Escritura, cuando habla de la oración, no dice que no podemos pedir con fe, no dice que no podemos suplicar, no dice que no podemos rogar, porque he escuchado a hermanos decir, es que no le podemos pedir a Dios. Pedirle algo a Dios es como querer cambiar la soberanía de Dios. La pregunta entonces sería, entonces, ¿para qué oramos? Si no podemos pedir, suplicar o rogar, pedirle a Dios que cambie el curso de algo que va en una dirección,
Por ejemplo, alguien que está enfermo y está muy enfermo y va avanzando su enfermedad y clamamos a Dios, Señor, te pedimos que lo sanes. Estamos pidiendo, Señor, cambia el curso de lo que va en una dirección. Si no podemos orar de esa manera, entonces, ¿qué sentido tiene la oración? La fe tiene eso, hermanos. Pues nosotros no sabemos los planes de Dios, no sabemos los propósitos de Dios, y por eso rogamos. El Señor dice, cualquier cosa que pidieres al Padre en mi nombre, con fe y no dudando, lo haré. Y allí es donde entonces está esa tensión de, ¿será que estoy orando muy emocional o será que estoy siendo un incrédulo orando al Señor? Y en el fondo pensando, pues yo oro, pero igual el Señor va a hacer lo que quiere, entonces ¿para qué le pido a Dios que me sane? Hay una tensión allí, hay extremos en los creyentes. Cuando oramos, cuando nosotros hablamos, predicamos, por ejemplo, dice 2 Corintios 2:17, nosotros no somos como muchos que medran falsificando el evangelio, sino que como de parte de Dios y delante de Dios en Cristo hablamos. Como delante de Dios y de parte de Dios hablamos en Cristo. ¿Qué significa eso? Un predicador bíblico habla lo que está de acuerdo a las Escrituras. Pablo dijo en otro lugar, no he cesado de anunciarles todo el consejo de Dios. Así que la comunicación bíblica, la predicación bíblica, consejería bíblica, discipulado bíblico, consiste en enseñar lo que está de acuerdo a las Escrituras. En otras palabras, enseñar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando hablamos a Dios en la oración, nosotros debemos procurar hacerlo de la misma manera. Ahora, no siempre es fácil. Pablo dice en Romanos 2, 26 y 27 que la oración es complicada. Y a veces nuestra mente quiere decir algo, pero nuestros labios no son capaces. Romanos capítulo 8, versículo 26. Es un texto conocido que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Santiago diría, orar bien. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice Santiago capítulo 4, versículo 3. El texto de Romanos dice, no sabemos pedir como conviene o no somos capaces de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede. ¿De qué manera intercede el Espíritu Santo? No solo traduciendo nuestros balbuceos, cuando no somos capaces de expresarnos delante de Dios, el Espíritu traduce esos balbuceos, esa es la idea, esos balbuceos de un bebé, el Espíritu Santo traduce, como cuando una madre o un padre le traduce a las personas lo que dice su niño que está aprendiendo a hablar. Nadie entiende, pero el papá y la mamá, más que todo la mamá, entiende.
Lo que ese bebé dice, le está diciendo esto, esto y esto. Pero el Espíritu Santo no solo, y lo hace, pero no solo hace esa obra, sino que es el Espíritu Santo el que nos guía a orar bien. Y eso implica una comunión con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esa es la respuesta a una pregunta que casi me enloquece. Hace casi 20 años, en un estudio bíblico a distancia, que decía lo siguiente: si dos personas se ponen de acuerdo en una mesa a orar con mucha fe y a decirle a Dios, Dios, por favor, regálanos $1.000.000, que aparezca $1.000.000 en esta mesa, por favor, Señor, te lo suplicamos, y los dos tienen mucha fe, la pregunta era, ¿será que ese $1.000.000 va a aparecer ahí en la mesa? Entonces allí la respuesta no es que Dios no puede, porque Dios puede hacerlo. No es que no hay sinceridad en el corazón de ellos, porque tal vez ellos creen de todo corazón que Dios lo puede hacer. El punto ahí es, ¿esa oración es correcta? Como es un caso extremo, la respuesta es fácil. No es una oración correcta. Están pidiendo algo, si no es para gastar y derrochar, tal vez para luego decir, nosotros tenemos tanta fe que Dios hizo que apareciera dinero en esta mesa. Entonces hay muchas pasiones que van alrededor de lo que pedimos, y Santiago dice, eso es orar mal. Ya en cosas menos extremas es mucho más complicado identificar qué es orar bien y qué no es orar bien, aun cuando oramos por salud. ¿Para qué lo define? ¿Dónde está la línea? ¿En qué podemos pedir y qué no podemos pedir? ¿Saben, hermanos, cuál es la respuesta? Y suena un poco simplista, pero la respuesta es comunión. Comunión. Ahora, no significa que si usted tiene mucha comunión con el Señor, siempre la respuesta va a ser afirmativa. Que somos falibles, y así estemos en comunión con el Señor, aun cuando oramos, manifestamos las debilidades que hay en nosotros. Señor, por favor, dame ese carro que te estoy pidiendo hace tanto tiempo para la obra tuya, pero tal vez Dios ya me dijo que no, y yo sigo insistiendo. Entonces, orar en el Espíritu es complicado. Debemos tener mucho cuidado con las emociones. Los falsos maestros son sensuales, las personas no creyentes son sensuales, emocionales, pero los creyentes también caemos en eso y podemos orar mal, guiado por nuestras emociones, pero tenemos el Espíritu Santo. Y una petición de oración debe ser, Señor, enséñanos a orar. Señor, ayúdanos a orar bien. Ayúdanos a orar guiados por tu Espíritu Santo. Pero por el miedo de no ser emocionales, nos podemos volver muy intelectuales y decir, no, yo no oro por la salud de mi hijo, porque qué tal que no sea la voluntad de Dios que mi hijo se alivie y yo voy a orar mal. No, a la vez en esa tensión el Señor dice, clama. Si usted hace un ejercicio de buscar en la Biblia todas las veces que la Biblia dice clama a Dios, o que muchos clamaron a Dios, usted va a quedar sorprendido. Cuando en la Biblia usted encuentra la palabra pedid, pidan. No queda sorprendido todas las veces que encontramos en las Escrituras pedid.
Por ejemplo, Santiago dice, si alguno tiene falta de fe, de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Estamos allí, ese texto está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo... Santiago esa Biblia nueva no trae Santiago. Así. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y añade, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Señor, por favor, dame sabiduría. Tal vez no sea la voluntad de Dios. Señor, te pido por la salvación de mi hijo, pero en el fondo, Señor, no creo que el Señor me escuche. Si ven que ambas cosas están allí, orar con guía del Espíritu Santo, pero con fe. Como no sabemos el futuro, nos corresponde a nosotros clamar, rogar, suplicarle al Señor. En tercer lugar, este es el primer lugar, edificados con la palabra. En segundo lugar, orando según la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, dice, conservaos, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos. Ya hablamos de esta palabra en la introducción al inicio de esta carta, donde aparece traducida como guardados en el versículo 1, guardados en Cristo. Y estudiábamos y mirábamos que nosotros en Cristo estamos guardados, estamos escondidos en Él. Como dice Colosenses 3, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos custodiados por Cristo, estamos guardados, escondidos en Él. Pero luego en este texto nos encontramos con algo hablando en imperativo. En el versículo 1 es, estamos guardados en Cristo. Y en el versículo 21 la idea es, guárdese. Esa palabra aparece también en el versículo 6, cuando dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, etcétera, etcétera, no guardaron su dignidad. Así que ellos podían guardar o no guardar su dignidad. Ya hablamos de lo que esto significa. Hubieron unos que guardaron su dignidad y siguen en la presencia de Dios y por todas partes sirviendo al Señor, como ministros del Señor y sirviendo al pueblo del Señor, según dice Hebreos. Pero hay unos ángeles que no lo guardaron. Ahora, está hablando a creyentes. Está hablando a creyentes. Y la idea allí es, nosotros podemos guardar. Estamos en el versículo 21. Dice, conservaos en el amor de Dios. En otras palabras, nosotros podemos cuidarnos. Somos cuidados por Cristo. Estamos seguros en Él, pero es un imperativo en que nosotros hagamos algo, no para la salvación. Allí no está hablando de salvación, allí está hablando de la vida cristiana, de vuestra santísima fe. Aquí es un imperativo.
La idea es algo así: estás guardado, pero guárdate. Estás guardado, pero guárdate. Como dice Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. No está hablando de cuidar la salvación. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa: vivan de acuerdo a lo que son. Ocúpese en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Como dice Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder y excelencia. Por eso cada uno de nosotros debe añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal no recuerdo qué sigue, pero dice: debemos añadir algo a vuestra fe. Segunda de Pedro 2:1, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos fueron dadas por medio de Cristo. Pero debemos esforzarnos. Por eso dice: poniendo toda diligencia, añadir. Luego dice: el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Así que ocuparse en la salvación con temor y temblor no es cuidarla para no perderla, sino que es vivir de acuerdo a lo que creemos. Algo parecido a lo que dice Judas. Judas dice que nosotros, el libro de Judas dice que debemos edificarnos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu y esforzándonos. Ese conservados habla de esforzarnos para vivir en piedad o en santidad. Como dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. 1 Timoteo 5, 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y al final dice: consérvate puro. Es la misma palabra, consérvate puro. Lo que Judas está diciendo es esto: consérvese limpios, consérvese santos, guárdese para Dios. ¿Y por qué, Judas? ¿Por qué debemos ser diligentes en nuestra edificación, en edificar nuestras vidas en Cristo, en la palabra de Dios, en oración, en esa comunión íntima con el Señor? ¿Por qué debemos cuidarnos en santidad? ¿Por qué conservarnos puros? Es lo que dice al final del texto que leímos: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cree, ora, vive de acuerdo a lo que crees. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Porque esperamos, dice allí, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es una alusión a la venida del Señor. Pablo le dice a Tito algo muy similar. Noten lo que dice Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por amor al Señor, por amor a su obra, a lo que Él hizo en la cruz, consérvate puro. Por eso dice: conservaos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, guárdense.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es conservarse. Conservarse es mantenerse puro, como le dice Pablo a Timoteo: consérvate puro, vive en santidad, vive en santificación práctica y constante. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo, porque miren cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Por eso consérvate en amor. ¿Y por qué más? Porque Cristo viene, porque estamos, en las palabras de Judas, esperando. Estamos esperando la venida de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, porque su venida está cerca, hermanos. Como dice Pedro, que he citado varias veces últimamente este pasaje de 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El día del Señor viene. Lo más razonable, lo más coherente y la lógica de Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es esta: puesto que Cristo viene, puesto que Cristo va a juzgar a vivos y muertos, ¿cómo no andar en santidad? ¿Cómo no andar en pureza? Cobra mucho sentido esa expresión: consérvate puro. No solo doctrinalmente, sino también en su cuerpo. Esa es la idea: vivir en santificación. A Él sea la honra y la gloria siempre. Solo podemos edificarnos en Él, solo a través de su palabra. Solo podemos tener comunión con Él a través del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo y su palabra. Y solo nos podemos conservar puros en Cristo. En Cristo. Porque si no somos guardados en Cristo posicionalmente, es decir, si no tenemos al Señor en nuestras vidas, de nada sirve vivir en pureza. Muchos monjes se van lejos a vivir en pureza, alejados del mundo, y se esfuerzan para vivir en pureza, pero como no tienen a Cristo, y van igual para el infierno. Necesitamos a Cristo, estar en Él, estar escondidos en Él, para que tenga sentido el ser puros. El Espíritu Santo nos ayuda en ese proceso de santificación, pero es usted y yo quienes decidimos obedecer o no obedecer, vivir en santidad o no. Somos nosotros. El Señor nos capacita con su Espíritu Santo para que no sea una tarea imposible. A Él sea siempre la gloria. Padre, gracias por